Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico. Y tú tampoco lo hagas. En noviembre de 2008, en el marco de la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA, se creó el Sistema Único de Compensación, conocido como Sucre. Es una unidad monetaria virtual orientada a reemplazar al dólar estadounidense en las operaciones comerciales en la subregión. Para la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Sucre solo era un mecanismo de defraudación, un instrumento de enriquecimiento ilícito estructurado sobre una plataforma político-ideológica. Las exportaciones ficticias, en su mayoría bajo el sistema Sucre, sumaron 2.697 millones de dólares, según datos del Banco Central Ecuatoriano. Gran parte de los dineros recibidos por las exportadoras tuvieron como destino final cuentas en el exterior. La investigación desarrollada por la comisión determinó que se habría conformado una estructura jerárquica organizada que constituyó aproximadamente 300 empresas, muchas de las cuales prestaron sus nombres tanto para ordenar pedidos de materiales de construcción de viviendas y otros productos, como para exportarlos desde los países de origen requeridos, productos que jamás llegaron. La comisión pretende, entre sus objetivos, poner de nuevo en la palestra de la opinión pública ecuatoriana y podríamos decir continental, un caso que quedó archivado, tapado durante el régimen de Rafael Correa, que la Fiscalía abra de nuevo una investigación seria y profunda al respecto y apoyar a la justicia norteamericana en la investigación y juicio que se adelanta en el norte contra Alex Saab. Y es que Saab habría ayudado a lavar esos más de 2.000 millones de dólares entre los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa. ¿Cómo era el funcionamiento de esa defraudación? Para hablar de este tema, No Callaré se conecta directamente con el periodista Pablo Jaramillo en Ecuador, quien hace ya 10 años, a través de la revista Vanguardia, comenzó a develar esta trama de lavado, pero que, como dijéramos al principio de este encuentro, fue subestimado y archivado por la Fiscalía de Correa. Bienvenido. Pero antes de dar inicio a nuestra conversación, un interesante mensaje. Señores importadores, les tengo una magnífica noticia, y es que ustedes cuentan con mis amigos de Venbox. Para sus compras internacionales, si necesitas ubicar un rubro, producto o marca en especial, puedes contar con ellos, quienes te ponen en contacto directo con fabricantes y distribuidores. Así que ya sabes, no dudes en llamarlos, no dudes en contactarlos. Permíteles transportar el éxito de tu negocio. Así que contáctalos por los números que ves en pantalla. Recuerda que Venbox es fácil, rápido y confiable. Bienvenido de nuevo, Pablo. Un placer enorme tenerte aquí con nosotros y No Callaré, sobre todo para eso, para que no te calles nada. Bienvenido. Dale, muchas gracias, Nitu. Te agradezco por la invitación y un gran saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Y aquí estamos para conversar, para hablar de todo, ¿no? Lo que tú me quieras Sí, fíjate comentar. que, no sé, nos parecemos tanto, digo, las historias nuestras, que yo quería empezar, por supuesto que vamos a entrar en el tema, ¿no? Pero yo quería que me contaras cómo fueron esos años cuando estaba Correa, cuando Vanguardia estaba denunciando precisamente estas exportaciones ficticias. ¿Qué te hicieron? ¿Qué le hicieron? Porque tengo entendido que la revista la cierra precisamente el régimen de Correa, ¿no? Cuéntanos un poquito eso. Bueno, a ver, lo que te puedo contar, Revista Vanguardia fue uno de los medios de comunicación más críticos con el gobierno de Correa. Digamos que había pues tantas dificultades, ¿no? El gobierno de Correa pues primero creó un aparato mediático propio, es decir, creó lo que ellos llamaban los medios públicos, que no eran públicos, sino que eran medios gobiernistas, y era un aparato de medios que él lo creó a partir de una incautación que hizo de un grupo empresarial. ¿Sí? Él incautó los medios de un grupo empresarial, se apoderó de ellos y con eso creó los medios que él llamaba públicos, que no eran públicos, eran
gobiernistas y tenía canales de televisión, tenía prensa, tenía revistas, tenía radios, un aparato mediático muy poderoso. Y Igualito pues que bueno, Venezuela, así fue idéntico en sí, Venezuela. es calcado, son procesos casi idénticos. Sí, Y pues bueno, con esto él pues trataba de, digamos, posicionar su versión, siempre sus líneas, ¿no?, de comunicación. Y pues bueno, atacaba a los medios de comunicación privados. Ahí fue cuando se partió en dos, los medios privados y los medios llamados públicos por él, que no eran públicos. Atacaba a la prensa privada y pues entre esto estaba Revista Vanguardia, estaba el diario El Universo, que fue ujú, un medio muy atacado. Correa lo demandó judicialmente y le ganó el juicio pues en una justicia totalmente cooptada por el poder político de entonces. Les puso una multa, una indemnización de 40 millones de dólares al diario El Universo, pues para quebrarlo, ¿no? Obviamente. claro. Cosas por el estilo, ¿no? Y en el caso de Vanguardia, pues bueno, igual, nos mandaba, recuerdo, funcionarios de dependencias gubernamentales, por ejemplo, del SRI, que es el que recauda los impuestos, Ujú. y ellos llegaban y buscaban cualquier pretexto para ponerle multas de 20,000, 30,000, 40,000 dólares, pero por cosas, por detalles sencillos, por algún documento, por alguna cosa Sí. sin importancia, ¿me Todo entiendes? eso lo hemos vivido, lo hemos vivido. Ahora cuéntame, ¿cómo te llega, cómo inicias tú? Porque me han comentado amigos en Ecuador que realmente tú fuiste a través de Vanguardia la primera persona que empezó o el primer periodista que empezó a hablar de las exportaciones ficticias. ¿Cómo fue, cómo te llegó esa información? ¿Cómo hiciste? A ver, te cuento, mira, más o menos por el 2011, mediados del 2011, el presidente Correa, pues él tenía un programa semanal, ¿no? Como lo tenía Ujú. también el presidente Chávez en su Sí. época. Tenía un programa semanal donde pues daba su versión de lo que había hecho durante todos estos días laborables, digamos, en su gobierno. Y él empezó a hablar mucho de las exportaciones a Venezuela. Él decía que gracias a sus gestiones, a sus políticas, pues el aparato empresarial ecuatoriano había crecido muchísimo y estaba exportando mucho a Venezuela gracias al sistema Sucre, etcétera, ¿no? Entonces él se ufanaba mucho de este crecimiento y la verdad es que nos pareció muy sorprendente que de exportaciones, digamos, de 30, 40, 50 millones al año, empezó a crecer a 300, 500, 800, 1.000 millones. Era un crecimiento muy, muy considerable. Nos llamó la atención y empezamos a investigar. Para esa época el Banco Central del Ecuador todavía te ofrecía información, es decir, tú podías descargar todos los registros de exportaciones y lo hicimos. Es decir, buscamos todos los registros, los descargamos y los empezamos a analizar. Más Ujú. o menos justo en esta época aparece un parlamentario ecuatoriano que me entrega un documento, un informe interno de las aduanas del Ecuador, donde ya encontraron un caso. Era un caso de una empresa que supuestamente exportaba pimienta negra a Venezuela. Esta empresa había declarado que exportaba 100 toneladas de este producto a Venezuela y De realmente pimienta negra. pimienta negra, sí, que a Y nosotros usted, nos y pareció te pregunto, ¿Ecuador es productor de pimienta negra? no, no, nunca se ha caracterizado por esto. Entonces, esas cosas, ¿no? 100 toneladas a Venezuela de un producto que pues, tradicionalmente en el Ecuador no se produce. Pues bueno, y las autoridades de las aduanas encontraron, abrieron los contenedores y dieron cuenta que estaban vacíos. Realmente había 300 kilos de este producto. O sea, De las 100 de una tonelada a 300 kilos. no, ¿Cuántas de toneladas? 100 toneladas. Imagínate tú, de 100 toneladas. No, pero qué robo. Realmente eran solo 300 kilos. Entonces, se descubrió esto y nosotros, pues, como digo, investigamos. Esta empresa realmente exportó a Venezuela 14 millones de dólares en este producto. Eso es lo que declaró, ¿sí? Todo a Imagínate. través del Sucre. Entonces, ese fue un primer reportaje, ¿sí? El de la pimienta negra, para evidenciar lo que estaba ocurriendo. Un segundo reportaje que hicimos, pues ya se centró en una persona, una señora, que tenía a su vez 9 empresas a través de las cuales hacía exportaciones también de productos como fajas, implantes dentales, maquinaria agrícola, cosas que no tenían nada que ver entre sí. Todo Esta eso sola para persona, Venezuela. todo para Venezuela. Esta señora que exportó a través de estas 9 empresas, llegó a exportar 63 millones de dólares a Venezuela en este tipo de productos, pero están totalmente sobrevalorados.
O sea, te digo, Claro. había fajas, las vendían en $500, redes para pescar en 1,000, $2,000, equipos agrícolas que en Ecuador no se producen, ¿sí? Y todo esto se vendía a precios astronómicos. Y con esto sacaron, digamos, en exportaciones $63 millones. Y en un tercer reportaje revelamos que un grupo de empresas que exportaban textiles, ¿sí? Y estos eran 5 empresas, todas creadas por empresarios venezolanos en Ecuador. Y estas empresas se dedicaban sobre todo a exportar un tipo de tela que acá en Ecuador se conoce como fieltro. Este Ajá. fieltro es muy económico y en Ecuador se comercializaba más o menos a $1.80 el kilo. A Venezuela lo llegaron a vender a $800 el kilo. No, chico, pero Este producto tan económico. Sí, entonces de esta manera, y estas 5 empresas exportaron más o menos $214 millones ¿tú, de dólares a Venezuela. tú no recuerdas los nombres de esos empresarios venezolanos? Sí, está, mira, que todos, hay datos que aún los puedes encontrar, o sea, los nombres de las empresas, por ejemplo, tú entras a las páginas del SRI del Ecuador, de los registros de exportaciones, y todavía puedes encontrar los nombres de las empresas o en la superintendencia de compañías, y los accionistas, y están los nombres, pero las empresas ya están disueltas. Yo Claro. recuerdo que había empresas que te Pero ponen la te dirección, pregunto, en tus reportajes sí están los nombres. los nombres de algunas empresas sí están. Sí, lo que Ok. nosotros revelamos son los hechos, digamos, de la empresa tal, exportó 14, 30, 25 millones de Claro, pero dólares. ellos inmediatamente se veían reflejados. Yo recuerdo que hablé con uno de ellos, que yo Ah, les sí. llamé, les fui a buscar, y recuerdo que tenían oficinas en una zona exclusiva de Quito, de la capital del Ecuador, en una zona que se conoce como la República del Salvador, es una calle pues pocas cuadras, pero muy exclusiva, de edificios muy, muy costosos, digamos. Allí tenían sus oficinas. Yo recuerdo que hablé con uno de los representantes de una de estas empresas y él me dijo que no querían hablar porque por cuestiones de una estrategia empresarial no les gustaba dar declaraciones públicas, pero que sí, que ellos habían exportado estas cantidades de productos, de telas, pero que era algo absolutamente normal y que nadie les Y tú no le había... dijiste tú no le dijiste que tenían sobreprecio. Claro, por supuesto, pero ellos manifestaban eso, que era, digamos, el producto que ellos exportaban, que ese era el valor y que para ellos no había ninguna irregularidad. Y Ah, pues y nosotros lo mientras revisamos ustedes publicaban esto, ¿qué hacía el gobierno de Correa? ¿Qué hacían? ¿Qué les hacían? exactamente, eso te iba a contar, nada, absolutamente nada. Inmediatamente el Banco Central eliminó la posibilidad de acceder a esta información. Nosotros afortunadamente la habíamos descargado antes, pero después la quitaron de la página web. Y nadie, absolutamente nadie hizo nada. En el caso del presidente de la República, Rafael Correa, que yo recuerdo cada semana, él tenía un segmento en su programa semanal, en un segmento donde solo atacaba a los medios. El segmento se llamaba La libertad de expresión ya es de todos, algo por el estilo. Y solo se Ujú. dedicaba a atacar a medios. Revelaba las supuestas mentiras de los medios. Y yo pensaba que nos iba fijo a poner en su segmento y nos iba a atacar con todo. La verdad es que nos ignoró. Me llamó mucho la atención en este caso, Correa nos ignoró. Yo entiendo ahora, pero es una forma de, digamos, de no seguir levantando la polémica, de que la gente no se entere, sencillamente, ¿no? Claro. Pues lamentablemente la revista, pues, era, digamos, una revista, digamos, con mucha crítica, pero no tenía un tiraje tan grande, no era como el periódico, el diario El Universo, que por ejemplo el diario El Claro. Universo, pues, nacional, llegaba Y muchísimo. por qué sale la revista de circulación? Más o menos en junio del 2013, después de tener reiteradas sanciones por, como te decía, ¿no? A la revista le multaban por cualquier cosa, era una forma de irle minando económicamente, le cerraron todas las fuentes de financiamiento, no había nadie que quisiera pautar en la revista porque sabía que iba a Claro, tener llamaban a represalias. los empresarios y les decían que si pautaban los iban a perseguir. Eso pasó en mi país Los igualito. perseguía, sí, y ocurrió que empresas que pautaban, al otro día les caía una multa de cualquier cosa. Claro, claro. Entonces dejaron de pautar, nos ponían multas por cualquier cosa, llegaron a entrar a incautar equipos aduciendo deudas impagas, cosas por el estilo. Entonces, tantos golpes, digamos, durante 2, 3 años seguidos, al final la revista no aguantó, quebró y pues terminó cerrando, como te digo, en junio de 2013. Qué lamentable. Ahora, todas estas operaciones de que nos estás hablando se realizaban con Sucre. Sí, sí, todo esto es a través del Sucre. Mira que el Sucre
empezó a utilizar en Ecuador en 2009, y a partir de allí es que empieza un florecimiento de empresas, digamos, creadas en Ecuador, con muchos accionistas venezolanos dedicadas exclusivamente a exportar a Venezuela a través del Sucre. Son más o menos de lo que ha descubierto la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, son más de 300 empresas las que se dedicaron a esto, pero todas nacen desde el 2009 y más o menos todas se terminan como en 2012, porque este negocio, digamos, entre comillas, ya se empezó a revelar, lo revelamos en revista Vanguardia y luego empezó a aparecer ya en otros medios y como que el tema se volvió visible. Ajá, Y y es más o entonces menos en el año eh, 2012 es que entra en el radar, te pregunto, Alex Saab. sí, Ok. correcto, correcto. Alex Saab empieza sus operaciones en Ecuador en 2012, más o menos en septiembre del 2012. Ahí es cuando abren la empresa Fondo Global de Construcciones, capítulo Ecuador, digamos. La Ujú. abre un señor Álvaro Pulido con un señor Luis Sánchez Llanes. Y es interesante, este señor Álvaro Pulido, pues ahora se ha descubierto que Álvaro Pulido realmente no era Álvaro Pulido, sino su nombre verdadero es Germán Rubio, al Sí. parecer un narcotraficante colombiano, Al al parecer. parecer no, es un hombre acusado de ser jefe del cartel de Bogotá. Así es lo que han dicho, ajá. Y Ujú. en el caso de Luis Sánchez Llanes, pues también es muy interesante, su hermano, Jaime Sánchez Llanes, pues era en ese momento uno de los asesores directos de Rafael Correa. Trabajaba junto a él un hombre de suma confianza de Rafael Correa, era el hermano del otro socio del Fondo Global de Construcciones. Y esta empresa, Y por dónde entra Alex Saab a esa intimidad con el correísmo? Por Luis sí, a Llanes. través de Sánchez, sí, porque como te digo, Jaime era el asesor directo de Correa, hombre de mucha confianza. Uno de los hechos que te puede evidenciar la confianza que había en Jaime Sánchez era cuando, no sé si tú recuerdas del 30 de septiembre del 2010, que hubo una revuelta donde casi fue, digamos, se dijo que hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, realmente Correa, pues, digamos, tuvo una revuelta policial por un tema, una ley que Correa impuso, pues fue un momento muy difícil en Ecuador, el 30 de septiembre, en el hospital de la policía, el presidente Correa se refugió, pues hubo muertos, pues fue un hecho muy polémico. Bueno, Sí. Jaime Sánchez ya no estuvo al lado de él todo el tiempo, ¿no? Estuvo en la habitación con Correa, de lo que sabemos o de lo que se ha comentado por informes propios del gobierno ecuatoriano. Jaime Sánchez era quien hacía, digamos, contactos con gobiernos internacionales y estaba en permanente contacto con Venezuela. Digamos, era un nexo, era el puente directo con el gobierno venezolano, Jaime Sánchez. Ok. Entonces, el hermano de él era el socio, el accionista principal de Fondo Que se Global llamaba de Luis. Construcción, Luis. Ok. Luis, que bueno, hoy ha negado, él dice que no, él no tenía nada que ver, que es un homónimo o algo así, pero bueno, eso es lo Ok. que él sostiene ahora. Ahora fíjate, hay una ruta menos conocida de la que se habla poco en toda esta trama que tiene que ver con electrocables. Eh, Sí, su, es ac- correcto. su accionista es Jorge y Nasib Nemen Antón. Y Sí, me comentan que este último es dirigente del Club Sport Emelec, que hasta donde yo leo las informaciones de Emelec es así, bueno, la mitad de tu país es hincha de Emelec, ¿no? Bueno, dice el informe, me lo leí, que existieron dos contratos, lo estoy leyendo aquí, dos contratos por una cifra superior a 95 millones de dólares suscritos con la compañía Electrocable, uno del 25 de febrero y otro de mayo del 2013. Dicen además que es importante destacar que la empresa Electrocable subcontrató a otras tres empresas para la entrega de 33.000 puertas que fueron pagadas con la factura número tal y tal y tal de fecha 12 de julio del 2013. Y se observa que no hubo entrega ni fabricación de dichas puertas por no poseer lugares adecuados para fabricarlos y almacenarlos. Desde julio de 2013, en que se inició la investigación con el allanamiento de las oficinas del Fondo Global, 5 fiscales conocieron del caso y ninguno pudo concretar la formulación de cargos contra Neme Antón. El caso se cerró en junio de 2016 con el sobreseimiento de todos los implicados. Esto, ¿por así qué? es. ¿Por qué pasó esto?
Bueno, respecto a la justicia ecuatoriana, pues hay muchos cuestionamientos. Más o menos en mayo del 2011, Rafael Correa hizo una consulta popular y ganó ampliamente, pues en ese momento él era, digamos, un presidente con una alta popularidad. Y ganó una consulta donde se hizo una reforma a la justicia. Y esta reforma judicial, pues, fue, digamos, una renovación de jueces, fiscales, etcétera. Y a partir de allí, pues digamos, en el Ecuador es sabido de que la justicia empezó a operar de una manera muy politizada y hay muchos casos similares, digamos, de casos de corrupción que nunca fueron investigados, de todo tipo, ¿no? Entonces, este es uno de esos casos. O sea, se presume, pues, obviamente, de que Ahora, habiendo tantas pruebas, evidencias, pues nunca se ha judicializado a nadie. En el caso bueno, particular, yo lo te que... puedo decir, a Venezuela no llegó ninguna casa, ninguna puerta, ningún cable, no llegó nada de eso. A Exactamente. ese realero se lo robaron. Lo que decía hace un rato, nosotros publicamos, dimos nombres de empresas, modalidades de cómo se estaba haciendo este lavado y nunca pasó nada. Eso fue en 2011. Nosotros publicamos mucha información y luego otros medios lo hicieron. Nunca pasó nada, nunca ninguna institución gubernamental, nadie se interesó en abrir una investigación. El fiscal general de esa época, Galo Chiriboga, acudió a la Comisión de Fiscalización, ahora último, y dijo que sí, que él sabía todo esto, había escuchado, había visto en medios, pero que no era competencia de él investigar nada, porque él, digamos, él era el fiscal general y él tenía que investigar otras cosas. Y yo Entonces, te pregunto, ¿hasta dónde puede llegar realmente esta investigación que adelanta esta comisión de la Asamblea? Porque fíjate, por ejemplo, el caso que te acabo de decir de este señor Neme, Neme, ajá. Eso ya fue un caso cerrado. Eso no se puede reabrir, pregunto si es que yo. hay nuevos elementos, yo creo que la justicia puede investigar los nuevos elementos. Sí, y por ejemplo, ahora hay un informe, que es lo que está Claro, pero es que esos sacando la son los nuevos industria elementos. y Cuando la tú tienes justicia. un informe, donde además ese informe quiero pensar contigo. Yo pocas veces he visto, y déjame decirte que yo los felicito de verdad, ver una comisión de un congreso, de una asamblea, ir a decirle a otro país, mire, aquí le vengo a traer esto donde su país está involucrado. Y eso se lo voy a Correcto. llevar también a este otro país que también tiene este señor preso. Y yo quiero que todos juntos, porque esto fue porque por supuesto que para Venezuela no van ahí, porque en Venezuela, bueno, los meten presos, los desaparecen si van para Venezuela, ¿no? En Venezuela ni siquiera Pablo habla de este tema, pero no lo Claro. habla, ni el régimen por supuesto no lo va a hablar, pero déjame Ujú. decirte que la oposición o la que llaman oposición menos, porque déjame decirte con mucho dolor que a ese señor Alex Saab y al Álvaro Pulido se le dieron hasta cartas de buena conducta por parte de la Asamblea Nacional dominada por la oposición. Imagínate, sí, O sí. sea que Debe haber imagínate, mucha gente involucrada, ¿no? de Todavía hay ahí mucha comió un oportunidad. gentío, como digo yo, ahí le mojaron la mano, yo no sé cómo será en tu país, cómo se dice eso, pero en mi país recibir una coima, un soborno es que te mojaron la mano, ¿no? Y Sí, sí, ahí le mojaron la mano a un gentío y se la seguirán mojando. Entonces, sí. por eso es que yo te pregunto, o sea, cuando tú ves una investigación, yo me leí el informe, me parece, además me tiene muy asombrada que haya 10.000 pruebas, que es lo que le oigo declarar a la comisión, que tienen 10.000 pruebas, a mí me encantaría verlas, ¿no? Pero el informe está muy bien hecho. Entonces, cuando tú ves Sí, eso, tú dices, bueno, mira, el defalco al pueblo es enorme. totalmente. Sí, sí, sí. Acá pasa algo muy parecido. Mira que también hay gente muy poderosa involucrada. Mira que hay bancos, instituciones financieras que pues, ingresó este dinero, ¿no? Producto de estas exportaciones ficticias y luego este dinero se fue a paraísos fiscales, pero el dinero pasó por el sistema financiero que es manejado por empresarios, digamos, muy poderosos del Ecuador. Entonces aquí también aquí hay muchas cosas que se deben investigar. O sea, realmente lo que ha hecho la Comisión de Fiscalización de la Asamblea es reabrir algo que nunca se investigó. O sea, realmente las pocas investigaciones, indagaciones que hará la Fiscalía terminaron en nada. Lo de Neme, que es muy llamativo, por decirlo de alguna manera, son casi 70 millones de dólares en productos, ¿no? En cables. Él tiene una empresa que se llama Electrocables
y de lo que se entiende o se conoce, a Fondo Global le vendió sus productos por esta suma, casi 70 millones de dólares. Y Fondo Global nunca mandó nada a Venezuela, nunca exportó nada. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes entender ahí? O sea, fue una venta ficticia tal vez. Entonces, esas cosas tiene que investigar la fiscalía, porque en su momento sí, abrieron una indagación, pues la cerraron enseguida, no pasó nada, pero si ya tienes nuevos elementos, tienes este informe de la Comisión de Fiscalización que ha escarbado un poco más, encontrado nueva documentación que de pronto en su momento fue ignorada simplemente, pues de pronto ahora tienes más elementos No, para poder y tú avanzar. sabes que me llama la atención, bueno, porque quizás uno piensa mucho en la FIFA, todo lo que pasó, el escándalo en la FIFA, y uno dice, este señor dueño de este equipo, y resulta que en esa época el equipo avanzó como nunca, porque además Rafael Sí, Correa era hincha, digamos, de ese equipo también. Entonces, así es. déjame decirte, a mí me encanta el deporte, yo practiqué deporte, mi familia hizo deportes toda la vida, mis hijos hacen deporte, y yo creo en eso, pero lo que yo no, en lo que no puedo creer es que tú hagas algunos beneficios a un equipo porque en el poder está y porque yo hice un negocio sucio. Yo no estoy diciendo, yo no conozco al señor, yo no tengo idea quién es, yo lo que me estoy es basando en lo que he leído. Y lo que he Correcto. leído me pareció gravísimo. Cuando vi que era el dueño de ese equipo, me puse a buscar el equipo, me fui a la época, oye, hasta campeonatos importantísimos que no había ganado, ganó. O sea, una cosa realmente sorpresiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo Sí, creo es que, correcto. dígame, Sí, mira que Rafael Correa, cuando llega al gobierno, pues empieza, digamos, a visibilizarse esta particularidad. Él es hincha muy fiel de este equipo, ¿no? De este equipo de fútbol. Y como tú bien dices, después este equipo empieza a tener primero auspiciantes de empresas, de instituciones estatales, gubernamentales, ¿sí? Y pues, obviamente los auspicios son pagados, ¿no? La empresa, digamos, el equipo de fútbol empieza a recibir, pero es que pues, imagínate, perdóname que te interrumpa, que es que yo vi en una propaganda, en una cosa de un juego, pero de aquella época, a PDVSA, también, PDVSA de Venezuela, claro, auspiciando o siendo el sponsor de este equipo ecuatoriano. Y, claro, claro. y yo digo, pero ¿hasta dónde está aquí la maraña? Sí, sí, o sea, coinciden todas estas cosas, ¿no? Te da mucho que pensar. El equipo es muy, muy popular, ¿sí? Y muy Entonces se puede, bueno. es un buen equipo, es un gran equipo, es muy popular, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Y pues claro, una empresa que paute, que le ponga su marca a este equipo, pues también va a tener un rédito, ¿no? Porque es un equipo muy popular. Pero sí, evidentemente el equipo empieza a tener, digamos, un empujón, se puede decir, de instituciones públicas, ¿no? Sobre todo de instituciones gubernamentales y como tú bien dices, inclusive PDVSA, ¿no? De Venezuela le auspiciaba. Y esto ocurrió durante toda esa época, ¿no? Pues ahora vemos también que el presidente de ese club hacía estos negocios. Si son ilícitos, ilícitos, tiene que decirlo la fiscalía, pero como te digo, los indicios están ahí, ¿no? Los documentos. O sea, todo te lleva a pensar algo. Y pues bueno, como digo, creo que ahora sí la justicia tiene que actuar. Ya no tenemos al presidente Correa, estamos en otro gobierno, es otra época. Esperamos que la justicia actúe de manera más independiente y pues bueno, que se sancione todo lo que haya que sancionarse. Ahora, a mí me cuentan que la red también de corrupción, la red para tapar estos casos pasa por agentes aduaneros, fiscales, el propio fiscal general, dueños de banco, superintendencia de banco. Este, ¿Eso ha mermado o sigue instalada esa red? Porque esta gente se infiltra y se queda allí para precisamente tapar los hilos o los huecos o las grietas que puedan abrirse con relación a estos actos de corrupción. ¿Siguen allí Sí, o tú crees? yo creo que la justicia ha cambiado, o sea, sí se ha visto cambios, ¿no? Mira que incluso el mismo presidente de la Comisión de Fiscalización, que es Fernando Villavicencio,
Y él ha hecho denuncias muy serias. Por ejemplo, hubo la denuncia del caso Arroz Verde, que se llama, ¿no? Que es el financiamiento, digamos, proveniente de empresas que pues, obtuvieron luego contratos muy jugosos en esa época, la de Correa y luego la de Moreno, el presidente que le sucedió a Correa. Sí, es una investigación muy interesante, muy importante que pues ha rendido frutos. Eso antes no hubiera pasado, ¿sí? Es decir, yo creo que sí hay señales de que la justicia empieza a tratar de salir adelante, sacarse de toda, zafarse de toda esta política, ¿no? Que tan mal le ha hecho al Ecuador, tanta corrupción. Entonces, yo creo que sí hay señales, pero es un proceso, o sea, no es del día para el otro, yo creo que eso va a tardar, pero creo que estamos ya en ese camino, al menos por ahora, pues miremos más adelante, pero creo que la justicia tiene precisamente esa oportunidad, ¿sí? De evidenciar, de demostrar que pues, todos esos nexos políticos que, digamos, empañaron antes su labor, pues ahora ya no está, ahora la justicia ya tiene que actuar de manera más transparente. Claro. Ya para terminar, Pablo, ¿cómo te sientes tú luego de 10 años? Bueno, que viviste todo lo que viviste. Ver que como que ahora, oye, por lo menos se empieza a hablar del tema. ¿Qué Sí. sientes? Mira, yo la verdad, en mi caso personal, mira, yo dejé el periodismo en gran medida fue por el gobierno de Rafael Correa. O sea, cuando la revista cierra, Vanguardia, en junio de 2013, pues yo después traté de seguir vinculado al periodismo, traté de seguir haciendo investigaciones, pero la verdad es que yo tengo una anécdota con Villavicencio, porque empezamos a tratar de hacer investigaciones, Ah, a trabajaban buscar. juntos. Sí, tratábamos de hacer investigaciones. Fernando es periodista, entonces Sí, sí. tratábamos de seguir haciendo denuncias, porque teníamos mucha información. Ya la revista no existía, pero tratábamos de buscar a través de medios digitales, ¿no? Sacar la información, que era lo que nos interesaba, que la gente sepa lo que estaba pasando. Y pues bueno, a Fernando Villavicencio, pues le hicieron un allanamiento en su domicilio que fue terrible, tuvo que ir a la clandestinidad. En mi caso personal, pues a mí me montaron, digamos, guardias de agentes de inteligencia del gobierno de Correa. Pues yo lo denuncié públicamente y lo que único que me gané fue que me pongan una escolta afuera de mi casa, pero ya, digamos, de forma oficial. Entonces, esas presiones, pues la verdad es que fue algo, una época muy difícil, ¿no? Muy dura. Y pues obviamente ahora vemos todo se ha dado la vuelta. O sea, el que ahora está, digamos, fuera del país es Correa, el que tiene que estar, digamos, fuera de su patria, de su gente, pues es él, señalado por tantos casos de corrupción. Entonces, yo digo, las cosas al final llegan y se ponen en su sitio. Sí, él cometió, digamos, muchas cosas de las cuales todos creemos que hay corrupción. Sí, hay muchas denuncias, muchas cosas que quedaron sueltas. Y hoy estamos viendo que pues, se empieza a investigar, empieza a cambiar esta situación. O sea, tanta impunidad no puede ser para siempre. ¿Sí? Ahora, Algún momento, sí. yo te voy a decir una sola cosa mala. Mientras Maduro siga en Miraflores, ustedes están en peligro. Y está en peligro Es todo el cierto. continente. Eso es verdad, sí, porque los tentáculos, lamentablemente, sí, de Nicolás Maduro llegan a Ecuador, llegan a Colombia, llegan Y a es muchos Nicolás países. Maduro, y es Díaz Canel, y es Daniel Es Ortega, correcto. Sí, eso es porque esto es correcto. un Sí, tema, esto es crimen transnacional. sí, sí, correcto. Y mira que aquí también, digamos, en Ecuador, ya no sabemos qué puede pasar mañana tampoco, no tenemos una certeza, porque en este momento tenemos un gobierno, pero Rafael Correa también tiene un bloque muy importante de asambleístas, por ejemplo. Se vienen las elecciones locales y pues seguramente ellos van a tratar de ganar espacios, ¿no? Entonces esto se va construyendo día a día, ¿no? La democracia, la libertad de expresión, pero creo que ahora también podemos ver eso, ¿no? O sea, hacer una comparación. ¿Cómo era la época de Correa? Las presiones, las amenazas, los insultos constantes desde el gobierno. Pues hoy ya no tenemos eso y creo que sí podemos hacer esa diferenciación y valorar lo que tenemos hoy, ¿no? Que no teníamos Valorarlo y antes. defenderlo con uñas y dientes, porque mira que nosotros tenemos ya 23 años en esta tragedia. Sí, Pablo, es muy mira, lamentable. si quieres volver al periodismo, que yo sé que de alguna manera lo haces porque eres consultor, político, etcétera, yo quiero decirte que esta plataforma está a la orden, de verdad. Te agradezco muchísimo, Para mí Anito, y es un honor. sería un placer gigantesco ponértela a la orden, si quieres un programa conjunto, si quieres un programa desde Ecuador, si quieres unos minutos, lo que sea, cuenta Claro con que eso, sí, porque yo claro, me creo que no encantaría. solamente la justicia de nuestros países tiene que unirse,
sino los periodistas buenos, los que de verdad defienden, tenemos que unirnos para defender no solo la libertad de expresión, defender la libertad sin apellido, porque la libertad lo es todo. Es correcto, y te agradezco muchísimo, y claro que sí, voy a tomar tu ofrecimiento y me encantaría, sí. Claro que sí, bueno, piénsalo, lo que tú quieras, ¿ok? Dale, te agradezco muchísimo, Anito. Te Pablo, mando un gran abrazo. Un gran abrazo para ti, de verdad, para todos los ecuatorianos, y de verdad que estoy pegada a todos los santos para que esto salga muy bien y para que esta investigación avance, no se pare nunca y se llegue a los culpables. Que llegue hasta las últimas consecuencias, sí, así. Correcto. Un gran abrazo para ti, Pablo, y con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.